buenas tardes a todos. Una disculpa, esperábamos una persona que nos hace favor de transmitir en vivo y entonces, bueno, ya sabemos que el centro de la ciudad lamentablemente no goza de todas las facilidades para los vehículos y tenemos que hacer un ejercicio tremendo. Una disculpa, por favor, por ello. Bueno, pues como todas las actividades que hemos venido desarrollando por un periodo de más de 3 años, el Consejo de la Crónica de Jalapa se ha dado a la tarea de tocar las puertas de investigadores, de académicos, de personas cuyo profesionalismo los ha distinguido en la tarea de construir la memoria, sobre todo de carácter histórico, cultural de la ciudad de Jalapa. Y hoy nos distingue con su presencia el doctor Ángel José Fernández, a quien conocemos de muchos años, sabemos de la trayectoria académica que lo ha distinguido en la Universidad Veracruzana, su trabajo como investigador, y que esta tarde habrá de compartir con nosotros unas reflexiones, unas propuestas en torno a esta obra que es El Sendero de la Conquista, en el que, bueno, pues sabemos que una primera edición de una publicación con ese título lo hizo el maestro y cronista que también fue de la ciudad, don Ángel, el maestro David Ramírez Lamoñé. Y posteriormente hay una publicación de usted que hace una revisión en el Instituto Veracruzano de la Cultura, y bueno, lo que esta tarde podamos aprender sin duda alguna va a ser extraordinario. Doctor Ángel, muchísimas gracias por haber aceptado estar esta tarde con nosotros, y pues yo les pido por favor que lo recibamos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Primero que nada, les agradezco en primer lugar su presencia. No, quería. Sí, querido. Adelante. Agradecer al cronista de Jalapa, del pueblo de Jalapa, no de indios, ¿verdad? Aunque sí, ya no. Bueno, quién sabe, de mestizos. La invitación. Yo no soy historiador, yo soy aprendiz, yo soy lector de historia nada más. Yo soy estudiante de historia. Hice hace un cuarto de siglo una lectura efectivamente de un libro que había estado mucho tiempo inédito de don David Ramírez Lamoñé, Sendero de Conquista, que veo que aquí hay un ejemplar, que es rarísimo. Cuando yo leí ese libro, yo leí el manuscrito, después leí las pruebas de imprenta. Me hicieron favor de contratarme para hacer la edición, un partido que ha caído en la desgracia. Y me interesó mucho el tema porque yo había leído otros libros sobre el tema de la ruta de Hernán Cortés, ¿verdad? Y don David, con su discreción siempre presente, lo que hizo fue enmendar la plana de muchos famosos historiadores de México en algunos detalles sobre la ruta que supuestamente había seguido Hernán Cortés, ¿verdad? Después del desembarco en las costas hoy del puerto de Veracruz y el litoral del Golfo hacia primero el macizo continental y después a la Ciudad de México, Tenochtitlan. Me llamó mucho la atención y yo hice una especie de resumen con mis anotaciones personales y se lo dediqué precisamente pues a quien hizo la investigación, que fue don David Ramírez Lamoñé. Así que yo lo que voy a decir toda esta tarde lo dijo primero que nadie don David, a quien siempre he respetado. Yo cuando fui editor del IBEC le publiqué dos cositas por allí. Siempre como historiador muy consciente del dato, siempre evitando las conjeturas, siempre evitando las hipótesis y las imaginaciones, ¿verdad? Hay muchos colegas que les da por
imaginarse las cosas. Él no era incapaz de imaginarse, tenía intuición, pero era incapaz de imaginarse las cosas. Él prefería tener un dato. Entonces yo siempre lo he respetado mucho, y precisamente hablaba yo con Gilberto Bermúdez Borochatec antes de comenzar la charla de hoy, en el sentido de que se había dejado manuscritos, porque según él me comentó hace, no sé, será hace 40 años, cuando era un muchacho y ya era un hombre muy respetable, me dijo que todo lo tenía en los archivos, en su gaveta, y le dije, oiga, pero pues el historiador tiene que publicar, ¿no? Se lo comenté, y me dijo, no, ahí están las gavetas. Ahí están las gavetas. Bueno, se murió muchos años después y se quedó en las gavetas, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer una obra de rescate de don David, y nos vamos a llevar muchas sorpresas cuando se publiquen sus investigaciones. Yo soy incapaz de improvisar, ¿verdad? Sobre todo frente a las autoridades que veo aquí presentes, pero voy a leer, espero que no sea demasiado cansado. Voy a leer y quiero advertir dos cosas antes de comenzar a leer. Primero, que los nombres que yo ocupo aquí, algunos están modernizados, y cuando yo digo españoles, yo sé que no eran españoles, pero para la divulgación yo le puse españoles, o puse europeos, o puse extranjeros, ¿verdad? O puse peninsulares, etc. Pero tengo la conciencia de que no son estrictamente españoles, ¿verdad? Porque no existía España, ¿verdad? Simplemente. Entonces yo modernicé algunos nombres con ese propósito. Y también supongo muchas verdades históricas, porque tengo que hacer un resumen muy apretado, porque si no nos vamos de aquí pasado mañana, ¿verdad? Porque es muy compleja la historia. Y como son muchos datos, pues quisiera yo comenzar. Repito, les agradezco a ustedes y al Consejo de la Crónica Economista de ustedes su presencia. Las primeras expediciones. Antes de que Hernán Cortés iniciara su expedición, ¿se oye bien? Sí, perfecto, gracias. Antes de que Hernán Cortés iniciara su expedición a tierra firme de América, en particular al territorio que hoy ocupa nuestro país, y que por esta acción se convirtiera en el conquistador de México, hubo otros viajeros españoles que tocaron incursiones, descubrimientos y viajes de reconocimiento por costas, ríos y tierras ahora mexicanas, algunas de las cuales pertenecen inclusive al territorio actual del estado de Veracruz. Tampoco, ya sé que no se llama estado de Veracruz, pero oficialmente yo puse estado de Veracruz. Se tiene la noticia de que por lo menos se llevaron a cabo un par de expediciones con anterioridad a la que hiciera Cortés, y también se sabe que fueron comandadas por Francisco Hernández de Córdoba y por Juan de Grijano. Una vez que ya habían sido descubiertas y conquistadas algunas de las islas dispersas en la región de las Antillas, como Santo Domingo, Puerto Rico, Cuba o Jamaica, la avanzada militar ibérica se dio a la tarea de incursionar para después descubrir y colonizar distintos puntos, pueblos y civilizaciones localizados en la tierra firme del llamado Nuevo Mundo. Hacia los albores del siglo XVI, los españoles habían establecido su cuartel general de operaciones en Cuba, isla que hacia el principio de la segunda década de ese siglo, del XVI, estaba gobernada por Diego Velázquez. En tiempo de ese gobernante se descubrieron las tierras ahora veracruzanas y también se consolidó la conquista de México, al arribar el ejército invasor a la Ciudad de México, Tenochtitlan, el 8 de noviembre de 1519. Esta ciudad era entonces la capital del vasto y hegemónico Imperio Mexica. La expedición de Cortés. Diego Velázquez escuchó con atención y mucho interés los relatos que le habían hecho Juan de Grijalva y los demás expedicionarios acerca de las peripecias del viaje, y, desbordada su codicia, el gobernador no reparó en hacer otra cosa que organizar un nuevo comando para destinarlo a tierras continentales. Hernán Cortés, en un principio, había sido designado por Velázquez
para que fuera el comandante de la Armada Española, y esta que sería una aventura más por las regiones del desconocido Nuevo Mundo. Pero unos días después de esta comisión, el mismo gobernador revocó la instrucción a Cortés e inclusive mandó detenerlo, aunque con resultados infructuosos, como se sabe. No abundaré sobre el caso. De pronto se vio envuelto en un problema legal, un crimen, una muerte muy misteriosa, y entonces tuvo que salir rápidamente, pero como ya estaba hecha la comisión, pues se escapó prácticamente. Instrucciones del viaje. Antes de que ocurriera esta incidencia, el 23 de octubre de 1518, Cortés había recibido las normas e instrucciones del viaje, mismas que fueron despachadas por Diego Velázquez. Las consignas consistieron en establecer comercio con los naturales, imponer la autoridad suprema del rey Carlos I, aceptando el vasallaje a la corona española y la imposición del idioma de Castilla. En realidad era la corona de Castilla. Así como evangelizar a los indios dentro de la doctrina católica en detrimento de las otras que hubiere en esos reales. Hernán Cortés recolectó armas, coleccionó municiones, reclutó soldados y acaparó alimentos y diversos enseres para el viaje en las comunidades cubanas de Santiago, Trinidad y La Habana. Algunos historiadores, entre ellos el padre Clavijero, han señalado que la armada dispuesta por el extremeño incluía 11 bajeles, 58 soldados, 11 compañías, 109 marineros, 16 caballos, 10 cañones y 4 falconetes. Los falconetes son una especie de cañones muy delgados y largos, ¿verdad?, de bajo calibre. Por decir la explicación ya me perdí. Bueno, otros autores y cronistas dan diferentes cifras. Por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo habla solamente de 10 navíos, pero puede decirse que el comando de Cortés comprendía alrededor de 600 hombres, que el comando de Cortés, quienes con toda precisión, hay quienes precisan que fueron 630 y no los 600 que suele por ahí mencionarse, en fin, los conquistadores de México, alrededor de 600. La expedición cortesiana zarpó del puerto de La Habana el 10 de febrero de 1519. Entre los compañeros de Cortés se hallaban Pedro de Alvarado, Cristóbal de Olid y Gonzalo de Sandoval, otros más que ya mencionaré más adelante, quienes fungieron como los primeros comandantes de la tropa. Gonzalo de Sandoval fundó las colonias de Medellín y Espíritu Santo, levantada esta a la orilla del río Coatzacoalcos, y también llegó a ocupar cargos distinguidos como la plaza de comandante del presidio de la Veracruz y el puesto de gobernador de México. El primer punto que tocaron los expedicionarios fue la isla de Cozumel, y el primero en pisar tierra firme fue Pedro de Alvarado. Allí en Yucatán se encontraron con Jerónimo de Aguilar, que había naufragado tiempo atrás en las inmediaciones del Golfo de Darién y entre la isla de Santo Domingo, y quien, al alcanzar la playa Salvadora, fue hecho prisionero y tomado como esclavo de los nativos mayenses. Ante la insistencia de Cortés, este soldado español recobró la libertad y se agregó a la expedición con funciones de intérprete, ya que durante su cautiverio había aprendido los secretos del idioma maya quiché. Ha dicho Bernal Díaz del Castillo que desde la misma Cozumel, Cortés había comenzado a mandar muy de hecho, y que Dios, comillas, le daba gracia por doquiera que ponía la mano, se le hacía bien, especial en pacificar los pueblos y naturales de aquellas partes. Fin de cita. Agotada la visita a esa isla, los expedicionarios bordearon un buen trayecto de la costa del Golfo de México hasta detenerse en la boca del río Grijalva, hoy perteneciente al estado de Tabasco. Esto ocurrió el 12 de marzo de 1519. El comando marinero penetró las aguas dulces río arriba, pero ahora en pequeños botes, y subieron hasta la punta del paraje nombrado Los Palmares, en donde desembarcaron. Pronto llegaron a la villa de Centla. Allí hubo una batalla campal el 25 del mismo mes de marzo por la resistencia que opusieron los indios de la localidad. Esta
fue la primera acción bélica en la que participó Cortés en el Nuevo Mundo continental y de la cual resultó triunfante. El conquistador celebró su triunfo con la fundación de la ciudad Virgen de la Victoria, que fue durante mucho tiempo capital de la provincia. Allí, en este lugar, el mercedario Bartolomé de Olmedo, capellán de la Armada, explicó a los nativos del continente, cito, las primeras verdades de la religión cristiana, gracias a la ayuda insoslayable del intérprete Jerónimo de Aguilar. Los notables de Centla entregaron a Cortés una veintena de mujeres como parte medular del botín de guerra. Una de ellas resultó ser la Malintzin, mujer noble y educada que tenía el dominio de los idiomas popoloca, náhuatl y maya chontali. Hay todo un misterio a propósito de su origen, pero aquí, según las fuentes, era oriunda de Painala, un lugar de la provincia de Coatzacoalco. Al bautizarla, los españoles le impusieron el nombre de Doña Marina, como es universalmente conocida, ¿verdad? Aunque también es conocida como la Malinche. Cortés la ocupó, al igual que a Jerónimo de Aguilar, como intérprete y traductora. Gracias a ella y al exconvicto, el conquistador pudo solucionar con eficacia el problema de comunicación que implicaba el desconocimiento de las lenguas autóctonas de Mesoamérica. Con la incorporación de Doña Marina, el mecanismo de aquellos tratos incipientes se fue perfeccionando, ya que ahora se podía utilizar 3 lenguas por medio de 2 intérpretes. Así, la técnica se reducía a que la Malinche escuchaba popoloca o náhuatl y les explicaba los contenidos a Aguilar a través del maya. Aguilar, por su parte, le explicaba o traducía a Cortés lo oído en maya directamente al castellano. Cortés decide ir a San Juan de Ulúa, no se llamaba San Juan de Ulúa, lo pongo porque después se llamó así, a eso me refería yo a la advertencia, ¿no? Una vez que Cortés apreció que lo visto, oído y ejecutado y comerciado en aquellos lugares era suficiente, aunque de no mucha monta, decidió proseguir su viaje a lo que después se llamó San Juan de Ulúa. La expedición costeó la provincia de Coatzacoalcos, del río Coatzacoalco, hasta que se toparon con la desembocadura del río Papaloapan y, atravesándola, llegaron a su nuevo destino. Esto ocurrió el 21 de abril de 1519, que era Jueves Santo. A poco de haber arribado a Ulúa, los españoles fueron avistados por los naturales que moraban enfrente, en los aledaños del Playón y en los médanos y en las tierras firmes que hoy ocupa la ciudad y puerto de Veracruz. A bordo de piraguas y cayucos, cierto número de indios mensajeros se presentó a bordo del navío de Cortés para darle la bienvenida. El capitán les ofreció comida y les sirvió vino, y a la hora de la sobremesa les dijo a los nativos que tuvieran como cosa buena su presencia y la de sus hombres, pues habían venido a estas tierras, cito, a comerciar con sus habitantes y para tratar con su rey de asuntos de mayor importancia. Fin de cita. Los mensajeros indígenas escucharon con atención las palabras de Cortés y retornaron a sus lares, dicen las fuentes, muy contentos, pero yo creo que también muy inquietos. El 22 de abril, Viernes Santo de la Cruz del año 1519, los españoles hicieron las maniobras del desembarco sobre los arenales de la costa y cerca de la playa. Empezaron a levantar chozas de madera y de leños y a acondicionar aquel sitio para procurarse resguardo a manera de campamento. El mismo día, soldados y marinos improvisaron un altar, haciéndolo a la rústica, en el que el capellán Bartolomé de Olmedo celebraría con toda solemnidad una misa cantada, la primera, según se dice, sobre la tierra americana del macizo continental. A visitarlos acudió aquel día Pitalpitoque en representación de Teutilli, el gobernador mexica regional. Este era un esquema de poder transversal, ¿no?, a la manera de los jefes políticos de Porfirio Díaz y de los jefes de Morena, ¿verdad?, del actual régimen. Ya no hay nada nuevo, ¿verdad? Una especie de control político transversal, digo yo, junto con una comitiva numerosa de indios.
les llevaron a los visitantes unas viandas, gallinas, maíz y generosas raciones de frutos tropicales. El domingo 24, Dominica de Resurrección, apareció ante los extranjeros Teutilli en persona, acompañando a Huitlalpitoc y muchos indios de diversas comarcas circunvecinas. Juan Díaz dijo una misa ante los perplejos naturales y Cortés, para congraciarse con las visitas, dicen las fuentes, obsequió a los presentes con una escaramuza o simulacro de batalla que estuvo dirigida por Pedro de Alvarado. Teutilli entregó a Cortés, en nombre del rey Moctezuma, una serie de obsequios, entre los que se contaban una caja hecha de cañas, denominada Petralcalli, que contenía algunas alhajas de oro. Asimismo, le entregó otras obras curiosas, fabricadas con plumas finas y de rara manufactura, más 10 cargas de trajes de finísimo algodón y una despensa de provisiones surtidas. El valor de todos estos obsequios reales alcanzaron como los 10,000 pesos de oro, de acuerdo con el avalúo estimado por Bernal Díaz del Castillo. Cortés le correspondió a Moctezuma enviándole un regalo. Terminado el intercambio, Teutilli intentó disuadir al extremeño para que desistiera del anhelo de hacer el viaje hasta México Tenochtitlan. El emisario alegó que la empresa era difícil, que el camino estaba lleno de peligros y que la brega era mucha, que sería necesario ir a pie para salvar el gran trecho, que había que ascender una serranía, atravesar ásperos desiertos y pasar, por si lo anterior no fuera bastante, por países enemigos. Cortés hizo la réplica a lo dicho por Teutilli, advirtiéndole que tuviera la bondad de hacerle ver a su rey Moctezuma todos los males y peligros que él y sus soldados habían padecido después de tan larga travesía, así como el disgusto que él y los suyos harían pasar a su rey Carlos I al ver frustradas sus esperanzas. Una vez dicho y escuchado lo anterior, Huitlalpitoc y Teutilli se despidieron del grupo europeo. El primero se alojó cerca de aquel lugar, el segundo partió rumbo a la capital para informar de todo lo acontecido a Moctezuma. El pretexto para que se quedara por allí Huitlalpitoc era brindarles atención a los visitantes de ultramar. Cortés instruyó a Diego Godoy, escribano, eso es muy importante, a Diego Godoy, escribano del rey, para que le extendiera en forma legal poderes vastísimos. Fue así como se le ordenó a Cortés, cito, fundar y poblar una villa que se nombró Villa Rica de la Veracruz. ¿Por qué es importante? Porque todo lo que fuera a conquistar de aquí en adelante iba a ser a nombre del rey, él se iba a proteger y a legitimar su huida de Cuba y además pues iba a dotar a su monarca de bienes, ¿verdad? El nombre del poblado tenía una justificación, la Villa Rica de la Veracruz. Cortés y su ejército habían desembarcado en estas tierras el Viernes Santo, día de la pasión y muerte de Cristo en la cruz. Una vez fundada en el papel la Villa Rica de la Veracruz, Cortés designó a los integrantes de su gobierno, con lo que se constituyó legalmente el primer ayuntamiento real de América. Un ayuntamiento curiosísimo porque no tenía habitantes, ¿verdad? Tenía autoridad consolidada, pero no tenía habitantes, cosa muy curiosa, ¿no? Establecido el gobierno, el extremeño resolvió llevar al terreno de la realidad la fundación de la Villa Rica. Entre tanto, allá en México Tenochtitlan, Moctezuma mostraba inquietud por la presencia española dentro de sus extensos y vastos dominios de la costa septentrional. Moctezuma consulta otra vez a los dioses. Como se sabe, también hay una parte mitológica del asunto, ¿no? Que estaban como esperando a los conquistadores y demás, al Mesías o Salvador, o como se llame, ¿no? Consultados los dioses, estos aconsejaban ahora que el rey Moctezuma no admitiera jamás en la capital a tan extraña visita. Recibida la relación de hechos elaborada por Teutilli, este fue nuevamente remitido con otra embajada hasta donde se había aposentado Cortés. Teutilli hizo el viaje con más de una centena de hombres, con más regalos, estos para el rey Carlos I, y
con más parabienes para el propio don Hernán. Teutilli aduló a Cortés y a algunos otros oficiales españoles y enseguida pronunció una locución en la que se dedicó a felicitarlo por su arribo, pero también le reiteró a nombre del emperador Moctezuma la petición de que no se internase más en territorios mexicanos. Cortés no desistió de su pensamiento, ya que el aliciente de la riqueza lo excitaba cada vez más y con ello crecía su ánimo. Teutilli, por su parte, se asombró de ver la adoración que los extranjeros le rendían a la cruz y a otros símbolos cristianos. Poco después, Cortés ordenó a Francisco de Montejo que partiera al mando de los buques y costease el Golfo con el propósito de que se localizara un puerto más seguro en donde fincarse la Villa Rica. Montejo y el piloto Antonio de Alaminos enderezaron el rumbo hacia Pánuco y a unas 36 millas al noroeste de la isla del islote propiamente de San Juan de Ulúa, se encontraron con un puerto que estaba próximo a una ciudad edificada y en una posición buena. Esta ciudad era Zempoala, el reino de Chicomácatl, el cacique gordo, y el puerto era Yahuistla. Visita a Zempoala, alianza entre totonacas y castellanos. Chicomácatl envió una embajada que se integró por 5 zempoaltecas para que se entrevistara con los europeos. Chicomácatl, enterado de los triunfos de Cortés en Tabasco, obsequió presentes al capitán Cortés y le propuso asimismo una alianza inusitada con el objetivo de librar a su pueblo del yugo mexica. Cortés, por su parte, una vez que supo de las divisiones existentes entre los cacicazgos indígenas y la satrapía hegemónica de Moctezuma, aceptó la alianza totonaca, ya que para ello también fortalecía sus huestes y sumaba esfuerzos para conseguir y consolidar la conquista de México. En Zempoala se sellaron los lazos de sangre y se formalizó la alianza entre totonacas y europeos. El cacique gordo ofrendó a los castellanos 8 doncellas, pero Cortés condicionó el pacto de la alianza. Deberían abandonar su religión y se tenían que destruir sus ídolos. Como los zempoaltecas se opusieron, los soldados de don Hernán tomaron presos a los jefes nativos y en una rápida acción destruyeron todas las imágenes de tipo religioso. Se impuso el culto a la cruz y acto seguido, el capellán Bartolomé de Olmedo bautizó a las doncellas y ya cristianizadas, Cortés las repartió entre sus colaboradores principales. Los zempoaltecas obedecieron a ciegas y mantuvieron la alianza sin tener plena conciencia de que eran sujetos ahora de un procedimiento distinto y tanto o más fuerte inclusive que el que habían ejercido sobre ellos los mexicanos. Cortés retornó a la Villa Rica. Cortés retornó a la Villa Rica, en donde tuvo que sortear diversas dificultades antes de partir rumbo a la ciudad de México Tenochtitlan. Algunos de los integrantes de su comando, aquellos que permanecían todavía fieles a Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, trataban de convencer a los demás para regresar a la isla, ya que así se había establecido en el proyecto original de la expedición. Entonces, unos totonacas vinieron a informarle al cacique gordo de Zempoala que habían llegado como 5 recaudadores del rey Moctezuma. Los informantes iban temerosos y temblaban de miedo. La gente del emperador mexica hizo su entrada a la ciudad haciendo gala de poderío y presunción. Los nativos dejaron solo a don Hernán y se fueron a atender a los recaudadores, quienes por su parte dijeron al cacique gordo que era voluntad de Moctezuma el que no recibieran a los españoles y que no les dieran oro ni atenciones de ninguna clase. Después, los mexicas amedrentaron al cacique gordo y le exigieron 20 indios e indias para, comillas, aplacar a sus dioses por el maleficio que habían hecho, fin de cita, es decir, para sacrificarlos en honor del dios Huitzilopochtli.
Enterado Cortés de esta petición y de la mancilla de la que estaban siendo objeto los cempaltecas, don Hernando declaró a los recaudadores que él y sus hombres habían venido a estas tierras a castigar los malhechores, y mandó en ese preciso momento a tomar presos a los mexicas. Mientras tanto, arengó a los totonacas, a quienes dijo que no les dieran más tributo ni obedecieran nunca jamás a los cobradores de Moctezuma. Moctezuma recibe la mala noticia. Cuando se duerman me dicen, para cortar, allá vamos a acabar. El emperador recibió de México Tenochtitlan, en México Tenochtitlan, la mala nueva de que sus recaudadores costeños habían sido detenidos en los pueblos totonacas. Moctezuma, ante la rebeldía de sus tributarios y súbditos, sumado a esto el enojo que ya tenía sobre y contra Cortés, mandó a estos parajes un gran ejército para combatir a los pueblos rebeldes. Cortés, entre tanto, mandó soltar a 2 de los prisioneros mexicas, con lo que Moctezuma amansó un poco su ira contra los castellanos, pero no se olvidó de la afrenta ni de la traición que le habían proferido los grupos totonacas. Moctezuma remitió a don Hernando una nueva embajada en la que venían 2 jóvenes sobrinos suyos y 4 viejos y grandes caciques. Con todos ellos, el monarca remitió al capitán un presente de oro y mantas como agradecimiento por haber libertado a sus 2 criados. Moctezuma estaba reconociendo con esta acción, según afirma el cronista Bernal, el que los peninsulares eran en efecto sus antepasados, que esa era otra creencia, comillas, los que habían de venir a sus tierras, comillas, y que por esto mismo no destruía por el momento a los pueblos que lo estaban traicionando. Fue entonces cuando se reforzó la alianza entre el cacique gordo de Zempoala y Hernán Cortés, a quien por encima de todas estas circunstancias no se le borraba de la cabeza la idea de lanzar su expedición sobre la capital mexicana. Una vez que Cortés decidió llevar a cabo el viaje hacia la Gran Tenochtitlan, realizó una serie de preparativos. Chicomácatl, el cacique gordo de Zempoala, recibió a algunos hombres y otros más de las comunidades cercanas, también se integraron al contingente español. Según el mismo Cortés y el cronista Pedro Mártir de Anglería, el ejército se había conformado por 1.800 hombres, 500 de ellos españoles y 1.300 indígenas. El bagaje de guerra ibérico incluía 15 caballos, 6 piezas de artillería, lanzas, escopetas, ballestas y rodelas, así como buen cargamento de pólvora y municiones. Según los cronistas, el ejército de Cortés iba al frente de la expedición, esto es, en la posición de vanguardia, en tanto que los grupos de indios iban detrás en la retaguardia. El historiador Solís afirma que los indígenas eran gobernados por Mamejí, Teuche y Tamelí, caciques de la serranía. Antes de la partida, Cortés y sus capitanes se reunieron con los gobernantes y nobles nativos para llegar a un acuerdo sobre la ruta y las estrategias a seguir durante el viaje, así como acerca de los peligros que pudieran presentarse en el camino. Zempoaltecas y castellanos vieron como más conveniente tomar el camino por Tlaxcala, ya que los tlaxcaltecas, decían los primeros, eran sus amigos y a la vez enemigos mortales de los mexicanos. El dicho dice que la culpa es de los tlaxcaltecas, pero yo creo que la culpa primero era de los totonacas, ¿verdad? Y ya después fue de los tlaxcaltecas. David Ramírez Laguañé señaló, comillas, luego la Coxcaltli, los caciques de la sierra y 2 capitanes mexicas fueron los guías de los españoles y sin duda alguna muchísimos indígenas más de los totonacos. Fin de cita. México Tenochtitlan distaba de la Villa Rica de Veracruz, según Pedro Mártir de Anglería, unas 100 leguas hacia occidente, puesto que hay más o menos unos 500 kilómetros, ¿no? Cortés y su ejército conquistador salieron de Zempoala el 16 de agosto de 1519
y al parecer ese comando se dividió en dos grupos, uno dirigido por Cortés y el otro por Pedro de Alvarado. Hicieron el viaje, aparte de los ya mencionados Cristóbal de Oliz, Gonzalo de Sandoval, Bernal Díaz del Castillo, el futuro cronista, Juan Velázquez de León, Diego de Aguilar, el padre Juan Díaz, el capellán Bartolomé de Olmedo y doña Marina de Tenépatli la Malinche. De Zempoala a Jalapa. Se sabe, aunque no con toda precisión, la ruta que siguieron los españoles en su primera incursión al altiplano. Cortés y su grupo atravesaron en canoas y cayucos el río Actopan y enfilaron rumbo a Rinconada. Pedro de Alvarado subió bordeando el mismo río por la margen izquierda, primero rumbo al norte y después con dirección hacia el occidente. Ramírez Laguañé ha expuesto que, comillas, lo normal debe haber sido que el grupo de Alvarado haya tomado desde Zempoala el camino de la margen izquierda del río, pasando por Santa Rosa, Santa Cruz, Medina, Actopan, Las Ánimas, Chicuácel, Los Frailes, Olinquilla, Almolonga y Naulinco. Con mayor razón, agrega el estudioso, cuando desde antes de salir premeditaron el viaje. El mismo Ramírez Laguañé explica que mientras Hernán Cortés tomó el camino directo de Zempoala a Jalapa, pasando por Rinconada y Plan del Río, por su parte Pedro de Alvarado subió por el río Actopan hasta el Descabezadero y siguiendo por la cañada pudo haber pasado por Almolonga hasta arribar a Naulinco y de allí continuar a Coapatzintla, Jinotepec y Jalapa para reunirse con Hernán Cortés y su compañía. Ramírez Laguañé señala además que este camino entonces estaba dividido entre los reinos de Zempoala y Tlacolulan, circunstancia por la que tanto Chicomacatl como Chichitlotzin abastecieron de víveres a los conquistadores. El paso de los castellanos por estos lugares despertó inquietud y admiración entre sus moradores y es posible que el príncipe Chichilótzin se haya entrevistado con Alvarado e inclusive con el propio Hernán Cortés en Jalapa. Hernán Cortés y su grupo llegó a Jalapa el 17 de agosto de 1519 por la noche o a la mañana siguiente. Pedro de Alvarado llegaría el 18 por la noche. Quiere decir que Cortés hizo el trayecto entre Zempoala y Jalapa en una jornada o jornada y media. Hay una cosa muy curiosa sobre el tiempo y el día de la llegada de Cortés a Jalapa. Y según recuerdo, otro cronista de Jalapa, el doctor Gustavo Rodríguez Sanz, en un folletito que se llama Historia de Jalapa, dice algo así como: el genial conquistador de México, don Hernán Cortés, arribó a Jalapa la tarde del 17 de agosto de 1519, ¿verdad? Y entró por la calle que hoy se llama Independencia. Me lo acuerdo de memoria porque me cae muy en gracia todo. Es casi una metáfora. Y aparte de ironía pura, ¿no? Jalapa era una gran ciudad de 30.000 habitantes en 1519. Hacia 1580, 60 años después, Jalapa contaba nada más con 4.000 habitantes, cantidad que por sí misma explica la devastación que provocaron las enfermedades que importaron los hispanos del viejo mundo. Además, pues no había INEGI, ¿verdad? No podemos contar, no había mecanismos de precisión, ¿verdad? Tenían otros datos. Más nunca los ha habido, ¿verdad? A Hernán Cortés le causó una buena impresión este poblado, por esto y por su clima benéfico y templado, mucho más benigno para los peninsulares que el tropical e insalubre de la costa, y por la variedad de su vegetación. Al año siguiente el extremeño ordenaría la fundación del monasterio de San Francisco
Gilberto Bermúdez Gorrochotegui, aquí presente, dice Monasterio de San Francisco y yo lo copio, y no digo convento de San Francisco. Bien. El cual se convirtió, si estamos de acuerdo con Ramírez Laguañé, en un centro de dispersión de los frailes que habrían de evangelizar las regiones de Jalapa, Misantla y Coatepec. Jicochimalco. Cortés y los conquistadores continuaron. La construcción del monasterio comenzó poco después, en 1535, después dice por ahí que hubo un sismo, ¿verdad?, que se cayó lo que estaba levantado y ya por fin se inauguró hasta 1555, según dicen algunos cronistas. Cortés y los conquistadores continuaron su camino hacia México, Tenochtitlan. Después de una jornada completa en la que visitaron Coapexpan y el actual Rancho Viejo, llegaron a Jicochimalco, localizado en las faldas del Cofre de Perote. La caravana cortesiana utilizó el accidentado camino comercial lleno de hermosos paisajes y abierto entre predios de vegetación exuberante. El cronista Díaz del Castillo ha dicho que en este pueblo los recibieron muy bien y que les ofrecieron bastimentos suficientes para continuar el viaje. Jicochimalco estaba situado al noreste del actual Jico y sus ruinas hoy son conocidas como Jico Viejo. Jicochimalco era una fortaleza rica de origen totonaco que, cuando pasaron por allí Cortés y su ejército, tenía las funciones de recaudadora de tributos para los mexicas, pues estaba ocupada por una guarnición imperialista. El primer punto que tocaron al salir de Jicochimalco fue el puerto del Nombre de Dios, sitio que se localiza en el ascenso hacia el Cofre de Perote, sobre los taludes oriental y meridional. No sé cómo lo dije, pero bueno, al centro. En un lugar frío y tan alto que desde allí pueden contemplarse lo mismo el caserío de Jalapa que las cumbres de Totutla y Otlaquiahuitzan, Huatusco, así como la cumbre nevada del Citlaltépetl o Pico de Orizaba. Este puerto de montaña fue bautizado como Nombre de Dios por ser el primero que atravesaban en las estribaciones de la sierra los extranjeros. El puerto de Nombre de Dios es una de las ramificaciones del Cofre de Perote cercano a la piedra cuadrangular de la cúspide. Según Ramírez Laguañé, este lugar es la actual congregación de Monte Grande, municipio de Ixhuacán, que dista de Jalapa como 30 kilómetros. Teoixhuacán. Después del paso por el puerto de Nombre de Dios, Cortés y sus acompañantes arribaron a Teoixhuacán, hoy Ixhuacán de los Reyes. Allí los españoles fueron tratados con buena voluntad, a pesar de que era también un pueblo tributario de los mexicas. Teoixhuacán había sido conquistado por Moctezuma y Huicamina, quien además había conseguido las comarcas de Orizaba, Chichiquila, Quimixtlan, Tatetla y otras, así como algunos otros caseríos de aquella región. Se localiza Teoixhuacán, de acuerdo con la relación de Jalapa de Bravo de Lagunas, al pie de una serranía muy alta y quebrada en la parte sur. Dice Bravo de Lagunas que es tierra fría, sana, húmeda y con nieblas durante gran parte del año, aunque su enorme extensión incluye asimismo tierras bajas y cálidas. Despoblado. Desde las tierras elevadas de Teoixhuacán, Cortés y los suyos descendieron a una meseta alta, poco poblada por pobre, muy extensa y casi desértica, que está situada al poniente del Cofre de Perote. Cortés mismo afirma en una de sus cartas de relación que después de Teoixhuacán anduvo 3 jornadas por este despoblado, que era, según sus palabras, comillas, tierra inhabitable a causa de su esterilidad, falta de agua, muy grande frialdad. Fin de cita. Fue en despoblado en donde los conquistadores sufrieron, cito, un turbión de piedras y agua, esto es, un derrumbe de gravilla volcánica y un repentino aguacero, pues debido a la súbita tempestad, al parecer se desgajaron algunas laderas en el camino de descenso de las faldas del Cofre, una vez que los expedicionarios habían cruzado ya la sierra por la parte meridional
en relación a la Peña Mayor. Estos lugares del despoblado son verdaderos páramos conformados por tierras de tipo semidesértico, de composición calcárea y salitrosa, de muy escasa flora y fauna. Este lugar es una extensa laguna en cuya circunscripción se localizan las lagunas de Achichica, Tezcac, Preciosa y Techachalco, entre otras. El paisaje del despoblado puede identificarse en nuestros días por el Cerro Pizarro y las poblaciones de Achichica, Yolotepec, Saldayeta, Tezcac, Zacatepec, El Carmen, Tequixquitla, El Seco y El Salado. Lugares todos estos que son similares a los que fueron recorridos por los conquistadores y en donde el agua es salobre, la vegetación escasa y que conservan la característica de estar muy poco poblados. Al descender el cofre de Perote, los peninsulares y demás viajeros que los acompañaban pasaron por Cuautotolapan, hoy La Gloria, que en aquel tiempo pertenecía al señorío de Ixhuacán, y de allí marcharon rumbo a la laguna de Achichica para después seguir el camino y encontrarse con Chichicuautla, lugar distante a 25 kilómetros de Perote, para más tarde atravesar las derrumbadas hasta toparse con el altiplano, siguiendo siempre rumbo hacia el norte en dirección del pueblo de Santa María de Ocotepec, Puerto de la Leña. Ya vamos a acabar, ¿eh? Al término de las 3 jornadas sobre el despoblado, volvieron a ascender sobre la pendiente de la Sierra Madre Oriental hasta encontrarse con el poblado de Santa María Ocotepec, al que los españoles denominaron Puerto de la Leña, por haberse encontrado a su llegada con unos grandes rimeros de leña ubicados cerca del caserío en las inmediaciones de la cumbre de un cerro. Ocotepec es, como su nombre lo indica, cerro del Ocote, ¿verdad? Lugar alto y frío y hoy perteneciente al estado de Puebla. La ruta de Cortés fuera del territorio veracruzano. A partir de este punto, Hernán Cortés y sus comandos siguieron la ruta hacia la capital mexica por lugares y pueblos que ya no pertenecen al territorio veracruzano. Del Puerto de la Leña arribaron a Zautla, cuyo camino montañoso estaba bastante habitado por indios, campesinos y agricultores que moraban en rancherías y pequeñas comarcas. Hago un brevísimo paréntesis. Este lugar, los altos, los llanos de Puebla, ¿verdad? Tiene una característica que es densamente poblado. Era junto con el México Tenochtitlan, la franja territorial más poblada de Mesoamérica, razón por la cual poco tiempo después de la conquista se fundó la ciudad española de Puebla de Los Ángeles, que fue una especie de frontera entre el Guadalquivir y la capital de México Tenochtitlan. Era control indígena y era además control de mercancías y aduana, ¿no? Esa fue la función en principio de Puebla, ¿no? Según mi hipótesis. Zautla estaba localizada sobre la margen derecha del río Apulco. Santiago Zautla pertenece hoy al distrito de Libres, en Puebla. En este lugar, el señor Olintecutle, comillas, dio a Cortés amplias informaciones sobre la fortaleza militar de México y sobre el poder y riqueza de Moctezuma. Desde allí, sigue la cita, envió también Cortés a 4 principales empualtecas a la capital tlaxcalteca, solicitando licencia a sus gobernantes para atravesar por aquel señorío. Termino con esto. Cortés y su ejército conquistador tomaron México Tenochtitlan el 8 de noviembre de 1519, como ya lo indiqué antes, y permanecieron allí en esa primera visita por espacio de 6 meses hasta principios de mayo de 1520. En algunos puntos que tocó a su regreso a Zempoala, fue reclutando indios para agrandar su ejército.
Llegó con 250 hombres y muchos indígenas. El domingo 27 de mayo derrotó a Narváez, el que lo venía persiguiendo, ¿verdad? Como sabemos todos. Lo hizo encadenar en la fortaleza de la Veracruz y ordenó que se le quitaran las velas a los buques, las brújulas y los timones. Cortés recuperó el mando, se apropió de las naves y con estas se hicieron recorridos por el Golfo, planeó además otras expediciones y con esto se dice que consiguió el pleno dominio de la costa. Muchas gracias y perdón. Bueno, en verdad esto ha sido una crónica, ¿no? Una crónica de este paso de Hernán Cortés y todos los temas que en torno a ese tránsito se han divulgado, se han generado a partir de otras investigaciones, de enriquecer el conocimiento. Y bueno, yo quisiera reflexionar que la primera persona que habla de un paso de Cortés a partir de Zempoala por dos caminos es Francisco Cervantes de Salazar, en la crónica que él levanta muchos años después, bueno, dentro del siglo XVI, pero en 1554 él ya asegura que sus informantes le hablan de dos vertientes. Estas dos vertientes han servido porque para 1910 estuvo José Segarra en México, acompañado de otro español, y hacen con el gobierno mexicano un convenio España-México para los festejos del centenario, y ellos van a viajar siguiendo la ruta de Hernán Cortés, visitando todos los puntos, desde la salida de Cuba, el arribo a Cozumel, el paso por Tabasco, hasta llegar desde luego a la Villarrica, posteriormente Zempoala, y a partir de Zempoala ellos hacen una ruta siguiendo justamente estos caminos que nos traen por la barranca de Actopan, pasando el río, ¿no? Y llegando a la zona de lo que hoy conocemos como el Castillo, ¿no? Y salir justamente en esta hipótesis del doctor Gustavo Rodríguez y Sáez, que aseguraba contundentemente que Hernán Cortés pues había entrado por la calle que mencionó el doctor, y que incluso hace una crítica, ¿no? Que no debería de llamarse independencia, sino que debía de ser de la dependencia permanente que teníamos ya desde esos tiempos. Bueno, esto también ha venido arropando el conocimiento. Lo cierto es que tanto Gómara como el propio Bernales del Castillo no entran en ese tema, ellos siguen nada más el camino que conocemos de Rinconada a llegar a lo que hasta Gómara va a señalar 33 años después el paso por Jalapa, ya que Hernán Cortés en la segunda carta de relación no cita que pasó por Jalapa, señala que salió el 16 de agosto, ¿no? Que pasó después de 3 jornadas, llegó en la cuarta a Xicochimalco, Socochima, ¿no? Donde fue bien atendido, ¿no? Habla de que hubo buena atención en ese tránsito. Entonces, bueno, todo esto, doctor, ha venido generando siempre el deseo, la especulación, y hoy que estamos a unos cuantos días de ese famoso paso, bueno, tener un poco más de evidencia literaria, histórica, de qué puntos pudo haber visitado geográficamente Hernán Cortés, con qué certeza. Hay una nueva teoría en algunos historiadores y arqueólogos que probablemente el Jalapa que visitó haya sido el pueblo de Solostla, que está justamente a un lado de esta población que cita el maestro Laboigné, ¿no? Por el rumbo de Coapexpan, hacia el fondo, todos estos caminos. Digo que de todo esto caben posibilidades. Entonces siempre será un tema interesante, sobre todo hoy que estamos a punto, al menos en la población de Jalapa, de cerrar ese ciclo de los 500 años. Ahora sí. Quiero hacer un pequeño comentario. Efectivamente, hubo otro reconocimiento por otra parte, por el sur, ¿no? Que hizo en los primeros años de la conquista Diego García de Palacio, ¿verdad? Por tu rumbo, por el otro lado, por el río, ¿no? Y es muy curioso porque la ruta de Veracruz a México por Jalapa y Perote, como la ruta de Veracruz a México por Córdoba y Orizaba,
son las dos rutas, ¿verdad? Las rutas, ¿no se oye? Perdón. Son las rutas que hoy prevalecen, ¿no? Y agregaría qué bueno que cita el doctor eso, porque hasta las fechas actuales y ahora que está esta conmemoración de los 500 años de la llegada de Hernán Cortés, pues existe esa como confrontación o como debate entre la ruta donde está incluido mi tierra, que es Huatusco, y con la referencia atinada que hace el doctor. Tengo la impresión, por lo que he platicado con las personas de esta vertiente, Huatusco, Cuscomatepec, Córdoba, Orizaba, de que en esta conmemoración se sienten excluidos y sostienen el paso de Cortés en esta vertiente. Ya escuchamos la precisión que hace el doctor. A lo que quiero llegar es que alimenta fuertemente Leonardo Pasquel en su libro La breve ensayo sobre la historia de Huatusco esta posibilidad de la presencia española, incluso en una parte del contenido de este libro de Leonardo Pasquel sobre la historia de Huatusco, plasma una imagen de Hernán Cortés en la que se estaría sosteniendo una posibilidad de su presencia. Eso provoca la confrontación hasta estos momentos. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Gilberto. Doctor Gilberto, gracias. Aunque el doctor Ángel José Fernández al inicio de su plática se disculpó que no es historiador, permíteme felicitarte porque actuaste como un verdadero historiador. Ese análisis que realizaste desde la salida de estas primeras 3 expediciones de Cuba fue muy preciso y pues te felicito porque aun cuando tu campo es la literatura, las letras, pues tienes una gran sensibilidad para los hechos históricos que los has descrito magistralmente. Aquí nuestra generación pues va a dejar plasmado el pensamiento sobre este hecho tan importante que ha sido polémico, ¿verdad? Otras generaciones abordarán este tema como lo hicieron los historiadores del siglo XIX o como lo hicieron todavía viajeros del siglo XVII, siglo XVIII. Es decir, siempre va a haber, este tema será objeto de estudio, de análisis, porque la llegada de los españoles, aunque España no era España todavía, pero sí castellanos, traen detrás de sí a la cultura de Occidente. Y fue un gran impacto que causó para las poblaciones nativas la llegada de estos extraños para ellos, pero que van a impactar en el devenir de la historia de los pueblos latinoamericanos y en general de nuestro continente. Felicidades, Ángel. ¿Alguien más desea hacer una voz, una intervención? ¿No? ¿Alguna opinión? Maestro. Sí, por favor. Sí. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Isaías Martínez Carranza, de un pueblo afrodescendiente llamado Coyolillo, perteneciente al municipio de Actopan, y escuchaba yo con atención toda la historia narrada por el doctor Ángel José Fernández. Y bueno, que tuve el gusto de conocerlo hoy en esta bonita tarde. Y narraba por ahí del cacique gordo de Zempoala, todo lo que tuvieron que platicar con los zepualtecas para así llegar
a lo que es Villarrica de la Veracruz, del municipio de Actopan. Y enfrente tenemos el Cerro de los Metates, que le conocemos coloquialmente, es Cahuizlan, lugar del agua. Ese lugar tan pintoresco, tan bonito, porque es un panteón prehispánico de la época de los totonacas. Y bueno, cuando llegan a Actopan, que es donde yo trabajo, me trae a mi cabeza, me daba vuelta cuando decía del camino real de Veracruz a Naulinco, pasando por Actopan, y bordeaban el río, el Descabezadero, y de ahí se iban a la montaña, pasando por Almolonga. Almolonga en 1592, a finales del siglo XVI, en la última década, se construye el primer ingenio para azúcar, que muchos lo conocen, pero primero era el piloncillo, que es la panela, construido por españoles, pero la mano fuerte y la mano fuerte de la gente negra, porque allí estuvieron esclavizados. Inclusive hay una hacienda que le llaman La Escondida, a donde tenían los esclavos, y precisamente ellos huyen de ahí para fundar Coyolillo, municipio de Actopan. Quisiera que algún día nos dieran más evidencia de aquellos esclavos que estuvieron en esos ingenios, como lo es también La Concepción, municipio de Jilotepec. Otras haciendas estuvieron en Paso de San Juan, municipio del mismo nombre, pero también tenemos San Antonio de Paso del Toro. O sea, todo es en nombre eclesiástico, porque fueron evangelizados. En las esquinitas de los pueblos, en la casa, siempre se ve un altar con sus santitos. Y bueno, yo ahorita que estaba platicando ahí con el compañero que estábamos ahí, que me antecedió, digo que estamos llenos de historia. Una historia que todavía se puede palpar y se puede sentir y platicar con la gente, porque por genética lo llevamos dentro. Y bueno, ese era mi punto de vista, y le agradezco de antemano al maestro Vicente, que pues tiene el honor de invitarnos a estas charlas, y qué bueno, ojalá y todos pudieran participar y aportar de lo que tenemos. Ubuntu. En africano, soy quien soy, porque somos todos nosotros. Muchas gracias. El micrófono sigue abierto por si alguien desea emitir otra opinión o algún comentario. Sí, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Adolfino Llanos. Pues únicamente una reflexión. Al pueblo de Tlaxcala siempre se le ha considerado también como un pueblo traidor, ¿no? En la plática también mencionamos que pues, el cacique gordo aquí en Zapopan pues, los trató bastante bien. Yo pienso que fue, a lo mejor, no sé, esa es mi pregunta, si realmente sean traidores o actuaron de acuerdo a una situación pues que les convenía por la superioridad que estaban viendo en la mameta, la presencia de estas que únicamente. Gracias. Dani, por favor. Bueno, voy a tratar de darle respuesta a la pregunta. Miren, así como el doctor Ángel nos dijo que en el momento en que ocurre la conquista de México, España no era España. España era una serie de principados, diríamos. Y nosotros fuimos conquistados por la corona de Castilla. Algo semejante ocurría en el México de ese entonces. No éramos México todavía. Había una serie de pueblos
hermanados, digamos, culturalmente, pero con idiomas muy diferentes, ¿verdad? En donde un imperio, el Tenochca, con la Triple Alianza, se estaba extendiendo, dominando pueblos de distintas hablas, aunque pertenecían a la cultura mesoamericana. Entonces, el enemigo común, pues eran los mexicas o tenochcas, y los tlaxcaltecas, los totonacos y otros pueblos como los huastecos, que los masacraron los tenochcas y los masacraron los españoles cuando se fueron a conquistar el Pánuco. Entonces son una serie de repúblicas, como les llamaron en su momento, ¿no?, que son independientes. Tenían un enemigo común, el Imperio Mexica. Entonces la llegada de los europeos castellanos, pues son, digamos, aliados que van a buscar para liberarse de ese dominio. Es como si en este momento pues vinieran pues seres de otros mundos y nos dijeran: a ver, venimos en nombre de nuestro emperador, etcétera, y les exigimos 1000 personas para sacrificarlos a los dioses. Pues ¿cómo que vamos a entregar 1000? Ahí les pidieron 20, ¿verdad? En Quiahuiztla. Entonces había un odio. ¿Por qué ese odio? Porque les exigían tributos en sangre, no nada más algodón, plumas, maíz, telas, etc. Entonces eran muy severos. Los mexicas eran un pueblo guerrero, por eso rendían tributo de sangre a Huitzilopochtli, porque era el dios de la guerra, ¿verdad? Entonces sí tenemos que ser un poco cautos al juzgar si son traidores o no. No son traidores, porque era otro momento histórico que se vivía. ¿Alguien más? ¿No? Perfecto. Bueno, sí, efectivamente, como dice el doctor Gilberto, en el caso de Tlaxcala ha cargado, ¿no?, con ese señalamiento histórico, pero además que ha obedecido también a una política educativa en la que en los libros de texto nos enseñaron durante muchos años que los tlaxcaltecas eran traidores. Y bueno, para Tlaxcala, con quien tenemos un vínculo estrecho a través de la crónica, con el Consejo de la Crónica de Tlaxcala, con la Sociedad de Cronistas y con los cronistas concretamente de la capital y de Huamantla, pues sí hay todo este fenómeno, como ellos nos dicen. Ojalá haya oportunidad de encontrarnos para ir desmitificando, ir aclarando a la comunidad. Bueno, ellos se defienden de una manera muy sencilla, es la traición empezó en Veracruz, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que, como dice Gilberto, no hay traición, hay un hombre y sus circunstancias, como se ha dicho, en el que todas las condiciones para confrontar al enemigo común, pues era coyuntural, era estratégico, si llegó quien tenía las condiciones y a quien había que arropar para lograr ese cometido, que claro, con el alto costo que representó culturalmente para el territorio. Doctor, ¿algún otro comentario? Quizá solo agregar para terminar que el recorrido que hicieron los europeos, los occidentales, como dice Marcelo Carbagnani, ¿verdad?, para no decirles españoles, ¿no?, dice occidentales, hicieron el recorrido por rutas ya establecidas, las rutas del intercambio, del comercio y demás, y que es muy curioso que hay estas rutas que hay, algunas dicen que la ruta por Orizaba y Córdoba era la ruta de las mercancías y la ruta por Jalapa y Perote era la ruta de las personas, de los viajeros, etc. Yo creo que la prevalencia de esas rutas, pues aquí está presente, hay dos autopistas, ¿verdad?, de Veracruz a México, y siguen manteniendo esta misma idea. Entonces, esa es la existencia de estas dos rutas muy antiguas, que después se volvieron virreinales y después contemporáneas, son también la ruta mercantil, ¿no?, son la ruta del mercado, y las rutas transversales, el comercio transversal se da también a través de estos caminos transversales, ¿no?, donde toca otra vez Huatusco, ¿no?, y demás. Sí, yo creo que en torno a ello a lo mejor valdría la pena preguntar, José Hernán Cortés, también
nos dice que regresó a Veracruz, ¿no? Y no regresó una sola ocasión, a la Villarrica regresó en varias ocasiones, pero no cita por dónde regresó, solamente cita en la segunda carta por dónde subió, pero por dónde regresó ya lo damos por sentado que era el mismo camino o utilizó otras vías para llegar al mismo punto. Pues muchísimas gracias a todos por su presencia. Qué amables, doctor, muchísimas gracias en nombre del Consejo de la Crónica del Ayuntamiento de Jalapa y desde luego del alcalde ahí en el lugar de la constancia oportunamente. Y muchísimas gracias por esta extraordinaria tarde y gracias a ustedes por acompañarnos. Que tengan una excelente tarde y muy buena noche. Muchas gracias.